Si no, le preguntamos a José Baldión si está ya en sintonía con Aliento Familiar. José, muy buenos días. ¿Estás ya presente con nosotros? Sí, 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 ya estoy aquí con ustedes. Buenos días a ¿Qué ti, Alberto, tal? y a tus oyentes. Un Bien. gusto siempre poder compartir con ustedes. Gracias por estar nuevamente aquí. Usted ya es un conocido y un excelente profesional. Gracias por compartir este espacio. Y un poco decía José, seguramente pasa por la cabeza en muchas personas lo que puede significar. Pero hay una pandemia, hay una crisis política, hay una expectativa mundial no muy agradable en el sentido de que la vacuna y toda esta situación que está alrededor. ¿Cómo concebimos estas fiestas, José, para estar acorde con lo que también nosotros psicológicamente necesitamos? El hombre necesita tranquilidad, el hombre necesita una expectativa, el hombre y la familia necesitan creer. Sin embargo, pareciera que las circunstancias no son muy favorables. ¿Cuál es tu opinión al respecto, José? Ok, a ver, podemos empezar diciendo lo que las investigaciones científicas, sobre todo en Harvard hay todo un curso que se habla acerca de la ciencia de la felicidad. Y es bien interesante que lo que se ha descubierto ahí, que a contracorriente de lo que se cree, que ser feliz es obtener muchos logros en la vida, logros económicos, profesionales, personales. Lo que ha descubierto Harvard es que la felicidad no está tanto en los logros. No tampoco descartamos ni nos desentendemos de ellos, pero está en las relaciones. Relaciones. Lo que finalmente trae al ser humano algo de lo que tú decías, tranquilidad, seguridad, son relaciones, es vínculos sanos, más que los logros. Hay mucha gente que termina sus días lleno de logros, de fama, de poder, de dinero, y terminan solos, terminan divididos, rotos sus vínculos. Y creo que Maradona, que hace poco tiempo partió de este mundo, es un claro ejemplo de ello. Entonces, finalmente lo que el ser humano debería buscar son construir relaciones sanas, vínculos sanos. Y la Navidad, estas fiestas, es sinónimo de eso, pues, de estar juntos, de unidad, de armonía, de paz, de amor. Y eso es la gran oportunidad en estas fiestas, pues, de fomentar y promover esa unidad y sanar vínculos y compenetrarnos más en nuestras relaciones. El problema Totalmente. pasa cuando, pues, estamos distanciados por A o B motivos con alguno de nuestros familiares, o también puede pasar como en esta pandemia hayamos perdido a alguien especial, a un familiar muy cercano, muy querido, ¿no? Hoy dentro de la psicología se ha abierto toda una investigación que le han puesto hasta un término que se le llama el síndrome de la silla vacía, porque en esta Nochebuena vamos a sentar a la mesa y en algunas o no pocas familias estará faltando un miembro de la familia, un ser querido. Habrá una silla vacía. Y eso obviamente va a generar nostalgia, va a generar tristeza, va a generar pues cierto dolor, cierta inconformidad con celebrar con esta fiesta, ¿no? Así que se tendrá que, a partir de esa ausencia, construir nuevos vínculos y nuevas relaciones entre los que quedamos, pero al mismo tiempo también con el que se fue, ¿no? Hay una autora que decía que cuando una persona muere, desaparece la persona física, pero no muere la relación, no desaparece la relación. Y una forma de ir reconstruyendo el duelo es aprender no a olvidarse de la persona, sino aprender a recordarlo de otra manera, empezar a relacionarnos de otra manera con esa persona que partió y no tanto olvidarnos y decir que ya no vamos a estar con él y ya que nos olvidemos, ¿no? Sino aprenderlo a recordar de otra manera, ¿no? Es lo que podríamos decir. Correcto. Ahora, voy a ponerme en el zapato del ciudadano de a pie, en esa señora que está haciendo su mercadito, que gana su sueldo mínimo con su esposo, tiene 3 hijos, que tiene que subir las escaleras o un cerro, tiene que andar en mototaxi. En la situación tan, pero tan mundana, y dice, murió mi papá, murió mi hermano por el COVID, murió, algunos están internados, o sea, hay una tristeza mayor y está en el día a día. ¿Cómo le podemos, cómo los podemos fortalecer? ¿Solamente evocándolos? ¿Solamente recordándolos? ¿Llorándolos? ¿Qué mensaje le podemos dar a ese mar de gente que hoy día se siente como tú lo has descrito?
pero necesita algo más la persona, creo yo, José, para no superarlo, porque no se trata de ya superamos con un buen consejo, no, pero que este momento lo liguemos justamente a toda esta situación que la Navidad nos trae. Y hasta cierto punto, incluso cómo nuestro sistema inmunológico puede fortalecerse con el buen deseo, con este pensamiento positivo, para que esta congoja y tristeza, como tú has señalado, no nos aquiete tanto y perdamos la perspectiva de poder celebrar en familia, José. Ok, a ver Alberto, en principio cuando hay dolor por la pérdida de alguien, hay cierta frustración porque las circunstancias no me están yendo bien. También hay que entender muchas veces que parte de la superación de esa crisis que yo pueda estar viviendo es abrazar mi dolor, no negar mi dolor. No, muchas veces con buena intención las personas aconsejan y nos dicen, sé valiente, sé fuerte, ya olvídate, ya esto va a pasar, ya lo vas a superar. Y eso es una manera equivocada y hasta antiterapéutica de ayudar a las personas que están viviendo con cierto dolor. No, lo que hay que ayudar a las personas es, yo estoy contigo en tu dolor, yo también te entiendo, en tu lugar también estaría llorando, estaría frustrado. Hacen una empatía. Y en ese sentido también la persona tiene que vivir y saber que va a abrazar su dolor, va a vivir su duelo, va a vivir su tristeza, va a vivir su crisis, pero va a haber una segunda etapa en la que pues va a tener que asumir una nueva actitud. Epicteto, un filósofo griego, esclavo en Roma, él decía que los seres humanos no sufren por lo que les pasa, sino por la forma en que se cuenta lo que les pasa. Muchas veces el ser humano no sufre exactamente por las circunstancias que vive, sino por la narrativa o el discurso que asume frente a lo que vive. Si yo estoy, como tú decías hace un momento, pasando pues crisis económica, no tengo trabajo, he perdido tal vez a un ser querido, estoy en mi mala racha, pero si mi discurso y mi lenguaje es todo me sale mal, yo no sirvo para nada, Dios no existe, Dios no me ama, este Estado es de lo peor, este gobierno, y es un discurso cargado de pesimismo y negativismo. Entonces eso no necesariamente el hecho, la realidad es lo que me va a enfermar y lo que me va a frustrar. En cambio, muchas veces, aunque yo en un primer momento no puedo cambiar mis circunstancias, no puedo negar la realidad adversa que yo viva, sí puedo cambiar mi lenguaje. El lenguaje tiene mucho poder. El ser humano habita en su lenguaje, en sus palabras. El lenguaje crea realidades. Si yo siempre estoy diciendo soy un inútil, de repente soy muy capaz, pero al usar ese lenguaje de ser inútil, me convierto en muy inútil. Desarrollo conductas de torpeza también. El lenguaje tiene mucho poder para crear realidades. Entonces, por eso es importante, además de abrazar mi dolor, sin negar la adversidad que estoy pasando, pues también empiece a asumir una actitud, un lenguaje. Víctor Frank es un psicoterapeuta que padeció en los campos de concentración, sufrió mucho ahí, junto con sus demás compañeros, y a partir de su propia experiencia y la de sus compañeros, él desarrolló toda una corriente psicológica, la cual llamó logoterapia, encontrar sentido a la vida. Y él dice que una de las últimas libertades que nada ni nadie nos puede arrebatar es la actitud que yo asumo frente a lo que me pasa. Muchas veces yo no puedo tener control sobre lo que me pasa. Puedo perder un ser querido, puedo perder un trabajo, puedo perder una economía. Todo eso lo puedo perder y no tener el control sobre ello. Pero lo que sí tengo el control es la actitud en la cual yo voy a asumir frente a eso que he vivido o estoy viviendo. Eso tiene que ver con el lenguaje que yo voy a usar, con la narrativa que yo voy a usar frente a lo que me está pasando. Entonces, ¿cómo salimos de todo eso? Es de esa manera, no negar, no reprimir, no esconder el dolor. Hay un momento que hay que llorar, hay un momento que hay que descargar las frustraciones, pero tiene que ser eso, un momento. Y después uno tiene que asumir una nueva actitud, uno tiene que construir un nuevo lenguaje y encarar la vida con esa actitud positiva y con un lenguaje también más positivo, ¿no? Excelente, excelente, José, porque
complementa no solamente los manifiestos de estos autores que ha señalado, Epícteto y el propio Frank, sino que la respuesta humana, todas las personas tenemos capacidad de resiliencia, capacidad de poder salir frente a la adversidad. Y quizá ahí viene el mensaje que también tú vienes dando. Este compartir, esta relación humana, ¿no?, que nos solidariza para poder interpretar de otra manera y sobre todo proponer un cambio significativo, aún en situaciones dolorosas, como mucha gente ha padecido o viene padeciendo la ausencia de su familiar o de su ser querido, y que esta silla vacía, ¿verdad?, esté también dotada de optimismo, porque si no estás, ok, te lloro, ¿sí?, te extraño, te necesito, pero también deseo que compartas donde quieras que estés, ¿sí?, lo que nosotros también proponemos como un cambio significativo para la vida familiar. Así que creo que es un buen complemento, José. Yo quiero ahora señalar otro aspecto que tiene que ver también con esto de las tradiciones familiares. Sabemos que en el país vivimos situaciones de violencia terribles, terribles. Feminicidios contra la mujer, contra el niño, contra el adulto mayor. Ahora, ¿cómo asumimos en una familia doblegada, con miedos por un hecho de violencia? ¿Cómo las familias en verdad en esta condición de tanto miedo pueden salir adelante y ver reflejado lo que está significando, ¿no?, esta tradición? Yo he visto particularmente muchas familias que, doblegadas por este miedo, ¿no?, empiezan a manifestar algunos comportamientos sui generis, únicos, y empiezan a aislarse o a evitar contacto, porque no, más allá de la pandemia, porque el temor es tan grande, el temor de la mujer es tan pero inmenso, y que de alguna manera también va modelando un comportamiento con los niños de alejamiento, de distanciamiento. Entonces, esto hay muchas familias, si obedecemos o acatamos las estadísticas que nos brindan las instituciones, es bastante fuerte. ¿Cómo asumimos en estas circunstancias, mi estimado José, cuando hay estos episodios, y qué es lo que proponemos ante estas circunstancias? ¿O solamente nos quedamos que necesita el apoyo terapéutico y punto? Ok. Bueno, efectivamente, como tú dices, impera mucho en nuestra sociedad, no solo en Perú, sino creo que en Latinoamérica, la cultura de la violencia. Es la que prima mucho en este tiempo, y en ese sentido es importante que pues promovamos un movimiento en pro de desarrollar una cultura de la paz. Y acá creo que es importante los medios de comunicación como ustedes, los terapeutas que trabajamos también en medio de la sociedad. Pero respondiendo ya concretamente a la pregunta, yo hablaría por lo menos, entre otros, de dos tipos de violencia. La violencia social, que tiene que ver pues con la delincuencia, con los robos, con los asaltos, con los crímenes, y la violencia familiar, al interior de las familias, donde hay abuso, donde hay un mal ejercicio del poder. Entonces, centrándome en esto último, sobre todo porque lo primero tal vez es un trabajo más a nivel de gobierno, de Estado, lo segundo tiene que ver más con una tarea de nosotros los terapeutas, un poco de los medios de comunicación también, la violencia intrafamiliar. Siempre que se vive una violencia intrafamiliar, hay dos personajes o dos protagonistas por lo menos. Es el victimario, que es el que hace un abuso del poder y comete agravios, ofensas y maltrato a alguien o a otros más también. Y la víctima o las víctimas que puedan haber. Entonces, para que haya una violencia intrafamiliar, los dos tienen que jugar sus roles y sus papeles. Uno ser victimario y el otro es víctima. Pero si uno de ellos se sale de ese papel, rompe el ciclo de intrafamiliar. Entonces, muchas veces el victimario es difícil que cambie y salga su papel, porque de alguna manera la víctima sigue nutriendo y alimentando su conducta. Entonces, muchas veces podemos trabajar con la víctima y una persona que asume un papel de víctima es porque tiene problemas de autoestima, problemas de autovaloración, problemas de dignidad, y por eso se deja maltratar y por eso se deja avasallar. Entonces, el trabajo terapéutico y el trabajo autopersonal también, no necesariamente ir a una terapia, es entender que tiene que rescatar su dignidad, fortalecer su autoestima, valorarse más a sí mismo, aprender a amarse a sí mismo
lo cual implica pues defenderse, defender sus derechos, defender su espacio. Entonces, en ese sentido, ayudar a que la persona pueda empoderarse de sí mismo es que rompe el papel, dinamita Así es. su rol de víctima y de esa manera puede poner coto a esa violencia intrafamiliar en la que pueda vivir. Ahora, de parte del victimario, es una persona generalmente herida, que tiene frustración, tiene amarguras, tiene rabias contenidas, metidas en el alma, que es la gasolina que lo lleva a ser una persona sumamente agresiva. Es pues una gasolina andando, solamente está buscando chispas que lo enciendan. Y cualquier cosita que diga algún hijo, o la esposa, pues enciende y revienta y explota. Eso nos habla de que es una persona que está muy herida, que tiene rabia pegada en el alma, que tiene frustraciones, que tiene amarguras, que tiene que sanar. Y son frustraciones y amarguras probablemente no que tienen que ver con el presente. Ahora, probablemente tienen que ver con su infancia, José, con justo. la vida intrafamiliar en la que también vivió, ¿no? José, te interrumpo ahí porque esa es la parte de repente sustantiva por la tradición navideña, por la coyuntura, que estas infancias, sea del agresor o no, están puestas de manifiesto en una cantidad de fantasías del niño. El niño, para nosotros Navidad niñez, ¿no? El niño Jesús. Y los niños, nuestros hijos, están pendientes, con una miradita, ¿no? Con una forma de concebir este evento, porque saben que hay regalos, saben que hay integración, hay un compartir y de alguna manera hay una expectativa. Entonces, al niño, ¿cómo asumimos lo del niño, más allá del tema este de la violencia? Que yo me pongo a pensar cómo es un niño con miedo y tiene la obligación, porque los medios influyen, la sociedad influye, la moda influye, los regalos, toda esta parafernalia que nos ilustra que estamos en Navidad, las luces, los cánticos. Y es un niño que en su fantasía, ¿cómo lucha? ¿Cómo se va a enfrentar a una situación que no es tal lo que él puede recibir de todo esto que hemos dicho, pero ¿qué hacemos con él? Hay una pobreza espiritual, hay una expectativa no cumplida, hay una fantasía que no se va a poder llevar a cabo. El niño, ¿qué mensaje al niño y a la familia a través del niño, mi estimado José? Ok, para empezar podemos decir que vivimos en una sociedad postmoderna caracterizada por el consumismo. El dios del consumo, del mercado, es el que de alguna manera gobierna nuestra sociedad y ante el cual muchos se inclinan. Y esto genera una filosofía de vida, que un autor como Erich Fromm ya hace muchos años escribió un libro acerca del ser y tener, así se tituló el libro, y donde él ya advertía lo que hoy estamos viviendo, que para los seres humanos de ahora más importante es tener que ser. La sociedad consumista nos empuja a acumular bienes y entonces se nos vende el mito de que cuanto más tenga yo, más feliz voy a ser. Y entonces esa filosofía de vida, pues la aplicamos y la practicamos con nuestros hijos. Entonces yo creo amar a mi hijo si le doy el último iPhone de moda o el número 12, 13 que haya salido. Entonces si yo le doy la mejor vestimenta, el mejor colegio, ¿no? El mejor carro, los mejores juguetes, los mejores regalos, yo le estoy amando a mi hijo. Y eso no es cierto. Es verdad que hay que suplir, satisfaciendo necesidades físicas y materiales, pero esa es la manera más pobre de mostrar amor, que tiene su lugar y que hay que hacerlo, pero la manera más alta de mostrar amor es la presencia, la comunión, el contacto relacional, el vínculo que papá y mamá puedan establecer con el hijo. Hoy muchos de los hijos viven y experimentan la ausencia de sus padres, quienes tratan de suplir esa ausencia con regalos, con bienes materiales. Y la Navidad piensan que es por eso que el niño, producto también que de vivir en una sociedad consumista, la Navidad para él no es el amor, no es la familia, la unidad. Tener. Es el regalo que va a recibir lo material. José, tenemos una llamadita, ¿sí? de Martín de Ate. A ver si la atendemos, por favor, José. Buenos días, Martín. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
tal? Buenos días. Sí, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Martín, dinos. Martín, te escuchamos. Ok. Bueno, quería hacer un comentario respecto a la fecha, ¿no? Como tal. Yo considero que la Navidad, si bien es cierto, reúne a la familia y de por medio, pues los niños son quienes más disfrutan. Eh, Celebrarlo en esos tiempos, pues yo creo que recobra más importancia aún y nos permite reflexionar sobre la necesidad de compartir aún frente a las dificultades, ¿no? Es cierto que no nos podemos juntar como antes debido a la situación, pero existen otros medios y esto hace de que nos pongamos a pensar sobre la importancia de lo que amerita convivir en familia, ¿no? A veces por el tiempo que las personas trabajan, estudian o hacen alguna otra actividad se encuentran lejos y este es un momento en el cual se valora mucho más a la familia a pesar de las dificultades. Excelente. Gracias, Martín, de ATE, gracias por tu comentario y reflexión. José, de alguna manera Martín nos dice, revaloricemos este espacio de la Navidad ante tanta adversidad, pero la familia, el compartir, el estar juntos, esto no tiene precio. Y de alguna manera Martín se ha dado cuenta y en esta reflexión nos dice a todos, hagámoslo porque necesitamos el uno del otro, ¿no es cierto, José? Sí, sí, yo creo que sí. Lo que ha dicho Martín me parece muy, muy pertinente y muy valioso, ¿no? Porque mire, las crisis pueden traer, aparte de las cosas duras y difíciles que nos toque vivir, pueden traer cosas muy buenas. Por ejemplo, esta pandemia a nivel mundial también está sirviendo para un poco recomponer la ecología y el orden mundial. Y a nivel psicológico, a nivel familiar también, de alguna manera trae cosas buenas, porque en este tiempo de crisis económica, en que vamos a estar limitados tal vez muchas familias en cuanto a regalos y todo eso, entonces va a llevar a revalorar el contacto, la unidad, el amor familiar, el estar juntos. Valorar más que el regalo, valorar la unidad familiar, valorar el estar juntos, el expresar cosas bonitas entre familias. Entonces, eso va a permitir esta pandemia también, así que me parece muy, muy valioso y pertinente lo que aporta Martín. Perfecto. Gracias, José. En todo caso, esta invitación a un replanteamiento desde tus hogares, desde tu sentir, familia peruana, lo ha dicho José. Si existe el consumo no de ahora, hace tiempo, pero no caigas en el error de comprar por comprar, de comer por comer, de celebrar por celebrar, sino que tienes que hacer un alto y en esta reflexión profunda tenemos que cambiar esta actitud. Tenemos otra llamadita de San Martín de Porres, José. Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, bueno, estaba escuchando el programa y realmente como mencionan, estamos en otra época, ¿no? Que muchas familias de repente no van a compartir juntas la Navidad por todo este tema que estamos viviendo de la pandemia y bueno, también la importancia que se le da a la Navidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, es como que para los niños la Navidad tiene un significado como que de recibir regalos, ¿no? Es algo que de repente se ha ido pasando año tras año, pero de repente lo que falta es formarlo desde pequeños y decirles que la Navidad no son solo los regalos, sino también es el compartir en familia. Creo que de repente los regalos se han pasado a un primer plano, la gente piensa en hacer sus compras navideñas, más que en pensar que ese día es un momento para compartirlo en familia, ¿no? Y más en estas épocas que de repente hemos ido reflexionando y mucha gente ha ido de repente compartiendo más tiempo con su familia, ¿no? A lo que por el trabajo muchas veces no se podía hacer, ¿no? Entonces, de repente recalcar ese tema de desde pequeños tener ese mensaje, ¿no? El mensaje principal, más que los regalos y todo eso. Bien, Jacqueline, gracias por ese bonito comentario y a la distancia, aliento familiar. El doctor Medina te manda un fuerte abrazo, pásala bonito con tu familia y gracias por ese mensaje. José, compartir. Nuevamente nace esta sensación del compartir de esto, José. Sí, exactamente. Yo creo que cambiemos de verbo, ¿no? El verbo regalar
que tiene su lugar y que tampoco no podemos de repente dejar de hacerlo, pero enfaticemos el otro verbo, compartir. Claro, así es. Y el Perdón. compartir. Sí, Es importante sí. entonces el verbo que nos lleva a la acción de compartir. Entonces, Navidad no es solo regalo, no es solo panetón, no es chocolate. Navidad es compartir, que significa unidad, que significa estar juntos, que significa amor, que significa perdonar, reconciliar, compromiso de una nueva etapa como familia. Eso es Navidad, hay que aprovechar de eso. Hay que aprovechar. Navidad es amor, ¿no? Hay un mensaje de amor que trae el niño Jesús y eso es lo más importante. No hay que convertirlo en algo puramente comercial, hay que convertirlo en algo familiar que implique el resaltar el amor, la convivencia saludable como familia que debemos tener. Eso que tanto necesitamos, José. Bueno, llegamos al final de la nota, de la entrevista. José, te agradezco un montón lo vertido, tu conocimiento, esa personalidad muy proactiva hacia el servicio. Yo te agradezco con la producción aquí en Aliento Familiar y te mando un abrazo de verdad y que tengas una feliz Navidad con tu familia. Gracias por atendernos. Ok, gracias a ustedes y un abrazo de feliz Navidad también para ti y para Julio. Perfecto. Bye.